Recuerdo alguna vez, cuando estaba en casa, estar sentada viendo mi serie favorita, sin ningún otro tipo de preocupación. Era solo yo y el momento. Veía esa serie que me parecía tan interesante pero tan alejada de la realidad. ¿Cómo es posible que una invasión zombie ataque a toda una ciudad? Eso solo pasa en la televisión, afirmé sin saber que se volvería realidad. Después del primer caso de Solanum en Guadalajara empezaron a salir muchos más. Era espantoso ver cómo todas las personas que conocía se iban convirtiendo en zombies. Todo lo que creía que nunca pasaría se hizo realidad ante mis ojos. A pesar de la adversidad y de perder a muchos amigos y familiares, jamás me di por vencida. Así como mis personajes favoritos de la serie, busqué la manera de sobrevivir. Estuve muchos días sola recorriendo la ciudad en busca de alguna señal de vida. La ciudad estaba totalmente sola. Claro que solo se encontraban los zombies en busca de más alimento, por lo que fui muy cuidadosa. Un día, caminando por un callejón, me encontré un anuncio. Ya estaba muy dañado y apenas se alcanzaba a leer. Saldremos un grupo de sobrevivientes a Huachimontones, en Teochitlán. Si aún no estás infectado, puedes sobrevivir con nosotros. En ese momento se me iluminó la mirada. Emprendí mi viaje hacia Huachimontones y en el camino me encontré a Rubén, Aldo y Lourdes, quienes se convertirían en mi nueva familia. Fue así como los cuatro llegamos a Huachimontones, donde había más sobrevivientes que llegaron antes a la zona. Llevamos con nosotros muy pocas cosas que nos ayudaron a sobrevivir hasta ese momento. Pero llegar a Huachimontones no significó que ya todo estaba resuelto y estábamos a salvo. Ahí no terminaba. De hecho, solo era el comienzo. El ya tener una zona segura con más sobrevivientes me devolvía un poco la esperanza, así que junto a mi nueva familia y los demás miembros del campamento empezamos a planear cómo es que sería nuestra nueva vida aquí. En conjunto con todo el campamento elegimos la mejor zona para poder instalarnos, guiándonos por los elementos naturales que ayudarían a garantizar nuestro confort. Después decidimos que nos dividiríamos por grupos y que cada grupo se encargaría de diseñar y montar su propio refugio. Esto fue para agilizar el trabajo y los tiempos de construcción. Ahí fue donde mi nueva familia y yo comenzamos a pensar cómo es que sería nuestro refugio para esta adversidad, con la idea de que solo sería momentáneo, ya que aún conservábamos la esperanza de que todo eso pasaría y así podríamos volver a nuestra vida normal. No sabíamos que esa sería nuestra nueva normalidad. Después de hacer una búsqueda a pie por la zona, nos dimos cuenta de que había muchos recursos naturales que podíamos usar para el diseño, como el encino, el otate y el carrizo, así que empezamos a incluirlos en nuestra propuesta. Otra cosa importante que recuerdo cuando recorrimos la zona fue que había demasiados animales, desde pequeños insectos hasta otros un poco más grandes. Así que nuestra primera propuesta para nuestra vivienda es que fuera elevada para evitar que se metieran esos animales a nuestra casa. Bajo esta premisa comenzamos a decidir cuáles serían los espacios que necesitaríamos en nuestra vivienda, como la cocina para poder preparar alimentos, el baño para poder asearnos, las habitaciones para poder descansar y un punto donde pudiéramos vigilar la zona. Para ayudarnos a dividir los espacios, escogimos una estructura de 2 niveles, a partir de módulos para que fuera más sencillo de comprender y de construir. Recuerdo que un día Teo, otro miembro del campamento, llegó con una increíble noticia. Teníamos un camión para poder ir a la ciudad por material que nos ayudaría a construir nuestra vivienda. Nos alegramos muchísimo y nos fuimos en búsqueda de material. Encontramos acero, que nos ayudó para construir la estructura, además de tablas de madera que utilizamos para las paredes y el suelo de la casa. Recuerdo que mientras construíamos nos íbamos dando cuenta de algunos errores que tenía el diseño e íbamos haciendo los cambios rápidamente para poder terminar lo más pronto posible, ya que mientras estaba activa la construcción dormíamos debajo de los árboles apoyándonos de las pocas cosas que llevábamos con nosotros. Hasta ese momento solo éramos 18 personas en el campamento y había 5 diferentes viviendas. Realmente recuerdo que me sorprendía ver propuestas tan diferentes, pero a la vez unidas por un mismo propósito, el de sobrevivir. Los días pasaron y poco a poco me fui acostumbrando a esa nueva forma de vivir. Era algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Por lo general, antes me gustaba hacer todo sola, lo disfrutaba mucho. Pero estando ahí desde el primer momento, entendí que todo era mejor si trabajábamos unidos como un equipo. Me viene a la memoria que cuando comenzamos a aceptar que ahí viviríamos por un buen rato, y vaya que ya pasó un buen rato, empezamos a buscar la manera de dividirnos con las tareas de la casa. Rubén salía a conseguir alimento y madera para poder cocinar los alimentos. Lourdes, que era amante de las plantas, se encargó de montar un pequeño huerto junto a la vivienda para poder plantar y cosechar verduras y frutas que se puedan dar en la zona. Aldo, él ya estaba un poco mayor cuando de recién llegamos a Huachimontones, pero él nos ayudaba a dar mantenimiento de las cosas que se iban dañando en la casa. Y yo, pues bueno, me da nostalgia decirlo. Antes de que todo esto pasara, yo era chef. Así que yo me encargaba de preparar los alimentos con el pequeño horno de piedra que había en la casa. Desde que comenzó el campamento, todos vivimos de manera particular en nuestras viviendas, pero nos juntamos de vez en cuando para poder convivir y pasar buenos ratos. Es así como conocí más a fondo a los demás y me sentía cada vez más en mi hogar.
Conforme pasaban los años llegaban más y más personas, que así como yo encontraron ese maravilloso anuncio que me cambió la vida. Cuando llegaban ya no era necesario que empezaran desde cero. La gran mayoría hizo réplicas de las viviendas que ya existían, lo que les ahorró muchísimo trabajo. Así fue como nos convertimos en una comunidad de casi 60 personas, todas unidas por la esperanza de un futuro mejor. Contando esto, siento que fue ayer. Hoy ya pasaron 25 años desde el día que llegué a Guachimontones. Algunas personas del campamento ya han partido. He visto crecer a niños que ya son completamente adultos. Tengo sentimientos encontrados, ya que una parte de mí deseaba diariamente que ya acabara todo esto para poder volver a mi hogar. Pero ahora que lo miro en retrospectiva, me doy cuenta de que no tengo que irme a ninguna parte ya, porque aquí encontré mi nuevo hogar.